¿Vale? ¿Veis bien o apago? Vale, apago. Vale, mirad, vamos a empezar un poco con el tema de la electrónica, ¿vale? Vamos a ver primero, bueno, los tipos de señales, que eso es muy fácil. Después vamos a ver sistemas de numeración, por lo menos para que os suene, el binario, el decimal, que es el que utilizamos, el binario, el octal, esa decimal, todo eso para que os suene, y ya luego de ahí empezaremos con lo que es puertas lógicas, el álgebra de Boole. Sí, os haré algunos ejemplos para que lo veáis. Eso es fácil, es dividir por 2 o multiplicar por potencias de 2, o sea que, ¿vale? Entonces, tipos de señales. Mirad, los tipos de señales que tenemos son 2. Las analógicas y las digitales. Entonces, digitales son aquellas que, bueno, para hacerlo más fácil, os digo que son las que tienen un conjunto discreto de valores. Pero bueno, en lo que es lógica digital vamos a trabajar con estado 1 o 0. Alto o bajo, ¿vale? Un ejemplo de una señal digital, ¿cuál creéis que podría ser? Un pulsador. Por ejemplo, si yo pulso, voy a tener estado alto y si suelto voy a tener estado bajo. Por ejemplo, una bombilla, cuando yo tengo un pulsador, va a estar encendida, suelto el pulsador, se apaga, encendida, apagada, ¿vale? Un ejemplo de señal analógica, por ejemplo, la temperatura, ¿vale? Eso ya no es un conjunto discreto de valores, eso ya es un conjunto infinito de valores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿tú puedes pasar de 0 a 5 grados sin pasar por el 2? No. Pasará más rápido o menos rápido, pero no vais a poder pasar de 0 grados a 5 grados sin que pase por el 2. Entonces, ¿y entre 0 y 2 vas a poder pasar en el 1 sin pasar por el 1? No. Y entre 0 y 1 siempre va a estar el 0,5. Y entre el 0 y el 0,5 el 0,25. Entre 0,000. O sea, es una gráfica es continua. Entonces, esas son señales analógicas. Por ejemplo, la temperatura, yo qué sé, el sonido, ¿vale? Y luego, por ejemplo, digitales, pues por ejemplo, un pulsador, una lámpara que se enciende o se apaga. Vale, entonces, bueno, aquí tenéis, por ejemplo, la temperatura, la presión, la velocidad, ¿vale? Entonces, todo eso son ejemplos de señales analógicas. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, podéis ver una señal analógica que es continua en el tiempo y luego aquí, por ejemplo, tenéis lo que es una digital, donde o 0 o 1. Por ejemplo, aquí el nivel 1 podría corresponder a 5 voltios o podría corresponder a 24. Por ejemplo, en el autómata lo que hacíamos con las digitales era meterle 24 voltios, o 0 o 24. Pero eso, a efectos de escribirlo, pues decimos o 0 o 1, ¿vale? Bueno, aquí tenemos más analógicas. Vale, aquí si os dais cuenta, pues esto es un ejemplo de una señal analógica donde es continua en el tiempo, ¿vale? Luego, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver, por ejemplo, las computadoras. Las computadoras solo saben trabajar con ceros y unos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo, por ejemplo, a algún equipo informático yo le quiero meter un dato de temperatura o algo, claro, yo no le puedo meter una señal analógica, ellos están acostumbrados a trabajar con señales digitales. Entonces, por eso vais a hablar muchas veces de conversores analógico-digital o digital-analógico. Por ejemplo, yo quiero trabajar ahora mismo, introducirle una temperatura. Pues yo lo que haría es, esa señal analógica que tengo al principio, mediante un convertidor analógico-digital la convierto en una señal digital. Entonces la convierto en unos y ceros. Entonces ya el sistema informático ya sabe trabajar con esos unos y ceros, porque es lo único que sabe trabajar, con unos y ceros. Que eso con lo que trabaja realmente son, por ejemplo, con transistores. Un transistor se activa o se desactiva y hace de switch, de interruptor. Entonces, lo que le están metiendo es 1, 0, 1, 0. Y a lo mejor le metes 1, 1, 1, 0. O algo así. Y entonces tú ya le estás diciendo una determinada codificación. Igual que luego, por ejemplo, imaginaos, yo ahora mismo quiero trabajar, yo cojo una temperatura y se la quiero meter al ordenador. Pues lo que hago es, esta temperatura, esta analógica, la convierto a digital, el ordenador procesa esos datos en digital
Y luego, si quieres atacar, por ejemplo, a otro componente que sea analógico, pues lo vuelvo a convertir de digital a analógico. Entonces tendría analógico, conversor analógico-digital. Procesa los datos y luego conversor digital analógico. Es una manera, por ejemplo, de las que se trabaja. ¿Veis? Por ejemplo, un reproductor de CD. Un reproductor de CD, esto trabaja con señales digitales. Luego lo que hace es que esas digitales las convierte en digital analógico y ya lo que sale es la señal analógica, que es el sonido. Aquí, por ejemplo, tenemos una temperatura, pues esto nos lo tiene un dispositivo de medición. Ese dispositivo de medición lo convierte en analógico digital, de analógico a digital, hace el procesamiento digital, ese digital luego lo vuelve a convertir en analógico y ya va a un controlador o lo que sea para ajustar, yo que sé, cualquier cosilla, ¿vale? Por curiosidad, para que veáis más o menos la conversión analógica a digital, cómo se puede hacer. La conversión analógica a digital, lo que se hace es, primero, una etapa de muestreo, otra de cuantificación y otra de codificación. A lo mejor ahora mismo lo veis así, dice muestreo, cuantificación, codificación. ¿Qué me está diciendo? Es fácil, mirad, muestreo. Tú, por ejemplo, lo que vas a hacer es coger esta señal y la sometes a un muestreo, ¿vale? Es decir, cada X segundos yo tomo una muestra. Claro, aquí hay un teorema, o no sé si es teorema o ley, la ley de Nyquist, que te dice que el tiempo de muestreo tiene que ser, bueno, en función de la frecuencia máxima que tenga esa señal. Es decir, si yo, por ejemplo, si yo tengo una señal que hace así y yo tomo un muestreo aquí y otro aquí, pues me voy a perder todos esos datos. Entonces ahí voy a perder parte de la información. Entonces yo tengo que muestrear cada ciertos segundos que no deforme mucho la señal. Es que, a ver, esto os lo puedo pintar aquí para que lo veáis. Si yo tengo, mirad, si yo tengo, por ejemplo, esta señal y yo tengo un muestreo aquí, otro aquí y otro aquí, ¿eso está viendo? Sí. Pues si yo tengo este punto y este punto, yo luego puedo coger y decir, pues la onda es así. De esto a esto no se parece en nada, ¿veis? Claro, pues entonces lo que tengo que hacer es coger más muestras. Por ejemplo, aquí, 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 aquí y aquí. Entonces, ahora yo lo que cojo es digo, tengo una muestra aquí, otro punto aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Y ahora digo, voy a unirlo. Y se hacen mejoras, como tú dices. Entonces, por eso, el muestreo, cuando esto también luego depende de la resolución, de los bits, es decir, en función de mayor cantidad o menos, pues vas a poder coger más o menos muestras, ¿vale? Eso luego si eso ya lo veremos con más detalle. Ahora tampoco me voy a meter porque es solo una introducción. Entonces, una vez que yo he hecho un muestreo, esto es la etapa, os he dicho aquí, muestreo, luego viene cuantificación. Entonces, bueno, en pocas palabras, ahora lo que hacemos es que esas muestras, tú ahora le das valores. Por ejemplo, esto vale 3. Este nivel de tensión en este punto vale 5. Este vale 7, 7, 7, 6. ¿Y ahora qué es lo que hacemos? Ahora viene la codificación, donde ahora lo que tenemos que hacer es codificar esas señales a binario. Entonces, lo que hacemos aquí es, el 0 es 0, 0, 0 en binario. Esto después os enseñaré cómo es. El 3 es el 0, 1, 1. El 5 el 1, 0, 1. Con lo cual, si os dais cuenta, he hecho primero un muestreo. Después lo cuantifico, le doy valores y después lo codifico. Y ya tenemos la señal analógica preparada para atacar a los sistemas digitales. ¿Vale? ¿Os queda claro a todos cómo funciona entonces? Ahora mismo, por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, yo ya tengo aquí, ahora ha trabajado el sistema digital que tengo, ya ha trabajado con estas señales, y ahora, por ejemplo, lo que hace es, dice, bueno, pues ahora lo convierto de nuevo a analógico y ataco, yo que sé, una válvula o lo que sea, ¿vale? Una válvula analógica. Bueno, dice, el proceso que consiste en convertir una señal o variable analógica se denomina digitalización. Se muestra la digitalización analógica
con una resolución de 3 bits. Es que en función de que tengamos más bits o menos bits, aquí por ejemplo yo paso del 0 al 1.25, no me queda más posibilidad, del 1.25 al 250. Si tuviera más bits, en vez de a lo mejor al 1.25 me podría ir al 0.80 y algo. Del 0.80 y algo, o sea, podría reducir ese espacio. Más resolución. Bueno, aquí, bueno, esto es lo mismo. A ver, fijaos la importancia, por ejemplo, cuando os dicen, oye, ¿y por qué se transmite mejor en digital que no en analógico? Claro, porque mirad, si yo transmito en digital, mirad lo que pasa. Si transmito en digital, yo tengo a lo mejor esta señal, ¿no? Esto va a pasar por un medio, por el aire, va a pasar por cables o lo que sea, y lo voy a transmitir. Pero a lo mejor luego la señal me llega así. ¿La estáis viendo ahí deformada? Entonces, esta señal, claro, viene distorsionada y viene hecha polvo. Pues entonces, yo ahora mismo para recuperarla me cuesta más, porque yo no sé bien si esto era así o tenía por aquí algún piquito o tal. Sin embargo, si yo transmito en digital, a mí me es mucho más fácil reconstruir esto. Yo aquí estoy, aunque venga deformada, yo sé que esto es un 1 y esto es un 0. Con lo cual, luego esto, cuando lo vuelva a convertir a analógica, lo voy a tener con mayor calidad que no si me llega esto. ¿Lo entendéis? ¿Vale? Bueno, esto es lo mismo, lo del muestreo. Bueno, esta es la señal analógica aquí, distorsionada, pero aquí, por ejemplo, si os dais cuenta, se distingue bastante bien lo que son ceros y lo que son unos. Con lo cual, esta la puedo reconstruir mucho más fácil. A ver, bueno, la definición de bit. El bit es la mínima unidad de información que vamos a tener. A ver, está codificado en 2 estados. Bueno, el bit puede ser lo que os he dicho. Le podemos llamar verdadero o falso, 1 o 0, ¿vale? Alto o bajo, son lo que se llaman los niveles lógicos. Bueno, esto es lo mismo que os he explicado antes, lo de la luz encendida, luz apagada. Aquí, por ejemplo, mirad, con 2 bits, por ejemplo, es una forma muy fácil de representar el estado de 2 bombillas, ¿vale? Es decir, si yo te digo 2 bombillas, 0, 0, pues las dos apagadas, 0, 1, la primera apagada, la segunda encendida, 1, 0, la primera encendida, la segunda apagada y 1, 1, las dos encendidas, ¿vale? Entonces, esta es una forma muy fácil de, mediante bits, mediante lógica digital, de escribir cómo están, por ejemplo, unas lámparas. Aquí, por ejemplo, siempre, si yo os digo cuántos estados puedo representar con un bit, ¿cuántos estados se pueden representar? Con un bit, ¿qué puedo representar? ¿0? Como tú dices, Iván, 0 o 1, ¿verdad? Es decir, 2 estados. Y con 2 bits, ¿cuánto puedo representar? 4. Con 2 bits puedo estar las dos 0, 0, 1, 1, 0 o 1, 1. Y con 3, 8. Si os dais cuenta, son potencias de 2. 2 elevado a n. Si yo tengo un bit, 2 elevado a 1 es 2. Si tengo 2 bits, 2 elevado a 2 son 4. Si tengo 3 es 8. 4, 16, 32, 64. ¿Vale? Entonces, son, para saber cuántos estados puedo representar, son por potencias de 2. ¿El qué? No, puede llegar hasta donde quiera. Es que en función de los bits que tengas, claro, tú, por ejemplo, 2 elevado a 0 es 1. ¿Qué? Sí, vamos a ver, la información y todo eso luego la puedes comprimir y tal, pero ¿por qué lo dices? No sé, es como por ejemplo cuando tú comprimes en RAR. Tú estás comprimiendo ahí la información y haces que ocupe menos. O sea que por tema de eso luego es tratamiento de la información. Luego la información puedes comprimirla, descomprimirla y trabajar con ella. A ver.
Bueno, esto es lo que hablábamos antes. Vamos a ver, un bit 0 o 1. Si son 8 bits, a eso es a lo que le vais a llamar byte, lo que se llama byte, ¿vale? Luego tenéis el kilobyte, que son 2 elevado a 10. 2 elevado a 10, que son 1024 bytes. El megabyte, gigabyte, terabyte y petabyte. ¿El qué? Giga, tera, peta. No, sí, eso sí, pero los discos duros que me llevan Los discos duros, el tera sí que lo he visto. Yo he visto hasta de 4 teras sí he visto. O sea, habría que mirar luego cuál. Se puede buscar luego a ver cuál es el disco duro más grande. A ver. Podemos poner aquí disco duro mayor capacidad. Vale, entonces ya, una vez que hemos visto un poquito los tipos de señales analógicas, cómo convertir de analógica a digital, digital a analógica, sí, una introducción. Entonces ya empezamos con los sistemas de numeración. Bueno, pero eso enseguida lo vemos. Por ejemplo, el decimal. Decimal es con el que trabajamos día a día. De 0 al 9 y el valor 528, por eso digo, 528 en base de 10 se puede expresar como 8 por 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 es 1. Más 2 por 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 es 10 por 2, 20. Lo tenemos aquí. Y luego 5 por 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 es 100, luego 500 más 20 más 8, 528. Pues, igual que hemos hecho esto con la base decimal, luego la base binaria es lo mismo, nada más que en vez de por base de 10, es por base de 2. La octal sería por base de 8 y la hexadecimal por base de 16. Entonces, al final, vamos a ir viendo algún ejemplo. Mira, el sistema binario. Sí. Aquí, por ejemplo, igual, el sistema binario, pues lo que tenemos es, por ejemplo, a ver, que lo veáis más fácil. Por ejemplo, este. Si a mí me dicen, tienes el 10101 en binario. ¿A qué corresponde eso en decimal? Pues lo único que tenéis que hacer es multiplicar por bases de 2. Claro. Este sería 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 y 2 elevado a 4. El 2 elevado a 0 corresponde al primero. Luego 1 por 2 elevado a 0. ¿Lo veis? O lo escribo en la pizarra. La segunda, 0 por 2 elevado a 0. El tercero, 1 por 2 elevado a 2. 0 por 2 elevado a 3 y 1 por 2 elevado a 4. Con lo cual aquí tenemos 2 elevado a 4 es 16, esto como es 0, pues 0 por lo que sea 0, 1 por 2 elevado a 2 es 4, 0 por lo que sea 0, y 1 por 2 elevado a 0, que es 1, 1. Y nos sale que es 21. ¿Vale? ¿Os aclaráis? Vale. Bueno, ahora pongo más ejemplos. Eso es de binario a decimal. Y ahora, de decimal a binario, lo que tenemos que hacer es dividir entre 2. Por ejemplo, 77 entre 2. Pues 3 por 2, 6, a 7, 1. Me bajo el 7, 8 por 2, 16, a 1. ¿Vale? Luego, el 38 entre 2, pues a 19 por tal, 0. Vale. Luego, una vez que ya hemos terminado de dividir por 2, lo que tenemos que hacer es empezar desde este punto, desde el cociente, a todos los restos. Luego sería 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. ¿Ok? Sí. Sí, sí. Empezáis por el cociente y luego vais cogiendo los restos. ¿Vale? Mira, vamos a hacer... Y lo voy a hacer aquí en la pizarra y así lo vais viendo bien. Mira, vamos a hacer una cosa. Coger la libreta y vamos a hacer... Pasarme el número 32
en base 10 a binario. Cuando viene esto aquí, significa que está en base 10, ¿vale? El número pequeñito es la base. El sistema de numeración en el que está. Esto luego, como ha faltado Juanjo, que le encanta la electrónica, y ha faltado por ahí, bueno, Dani, cuarentena y tal, esto luego mañana os lo subo. Vale, atento, mirad, 32. Ahora cojo y digo, voy a dividir continuamente entre 2. Vaya que número has cogido, Emilio. ¿El qué? El cero, creo. No, mira, 2 por 1, 2, a 3, 1, bajo el 2, 6 por 2, 12, a 12, 0. Ahora, entre 2. Vale, ya, es que te va a dar 1, 0, 0, 0, 0, 0. 8 por 2, 16, 16, 0. Ahora, entre 2. A 4 por 2, 8. Entre 2. 2 por 2, 4. 4, 0. Entre 2. 2 por 1, 2. A 2, 0. Y ahora, ¿cuál es el número digital? Tengo que empezar de aquí hacia acá. 1, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Queda claro? Patinilla, ¿no? Probad, por ejemplo, el 41. ¿Vale? Lo voy haciendo yo también. 41 entre 2. Por 2 por 2, 4, 4, 0. Me bajo el 1. Vale. Bueno, y 0 pacientes. 20. Entre 2 a 10. Entre 2 a 5. Entre 2. 2 por 2, 4, 5, 1. Y ahora entre 2. 2 por 1, 2, 2, 0. Tiene que salir 1, 0, 1, 0, 0, 1, ¿no? Ahora de todas formas lo comprobaremos. Voy a apuntarlos aquí. Uno, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Puedo borrar por ahí? El 1, 0, 1, 0, 0, 1. ¿El qué? ¿Este? Mira, empiezo por el resto. 1. Claro, es que tenéis que empezar de abajo arriba. Luego sería 1, 0, 1, 0, 0, 1. Esto es conversión de decimal a binario. Y ahora vamos a ver de binario a decimal. Mirad cómo se hace de una manera muy fácil. Yo ahora quiero convertir. Voy a empezar, por ejemplo, por este. ¿Vale? Quiero convertir este número de binario a decimal. ¿Qué es lo que hemos dicho antes? Que esto era 2 elevado a 0, ¿no? 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4 y 2 elevado a 5. ¿Vale? Yo voy cogiendo las potencias. Ahora, 2 elevado a 0, ¿cuánto es? 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 8, 16 y 32. Y ahora mirad lo que hago. Ahora, los que sean 0, ahora se multiplican estos por estos. Claro, 32 por 1, 32. Más 16 por 0, 0. Más 8 por 1, 8. Más 4 por 0, 0. 2 por 0, 0. Y 1 por 1, 1. Luego 32 y 8 son 40 y 1, 41. Luego nos sale. ¿Lo veis o no? ¿Está quedando claro, Iván? Que te voy mirando raro. Mira. Te lo pongo también, por ejemplo, así. Lo que tienes que hacer es, aquí, mira, te voy a poner otro número. El 1, 1, 0, 1. Y te digo, conviértemelo a decimal. Vale. El primero sería 2 elevado a 0. Por base. Tú tienes que multiplicar esto por las bases de 2. 2 elevado a 0. 2 elevado a 1
y 2 elevado a 2, ¿no? Si siguiésemos, pues 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5. Vale. Ahora, 2 elevado a 0, ¿cuánto es? 1, ¿no? 2 elevado a 1, 2, y 2 elevado a 2, 4. Pues ahora, multiplicas esto por esto. 4 por 1, 4. Más 2 por 0, 0. Más 1 por 1, 1. 5. Ese número es el 5. El 101 corresponde en binario al 5 en decimal.